Gracias. Muy buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Bienvenidos. Welcome. Hace aproximadamente 50 años, en algún lugar de About Estados 50 years Unidos, ago, somewhere in the nació States, algo que se dio en llamar Dragones y Mazmorras. something called Dungeons and Dragons was born. Y han pasado 50 años desde ese hito que para muchos de nosotros es la génesis de nuestra afición. Mucha historia se ha convertido en leyenda, mucha leyenda en mito y mucho del mito ha sido olvidado. Hobby. Pero hoy podemos hablar con una persona que vivió esa génesis de primera Turned mano. into legend, Bienvenido but a tonight Celsius. We can talk to someone who Lawrence lived that Sick. firsthand. Welcome to Celsius, Mr. Lawrence Sick. Thank you very much. I'm delighted to be here, and I'm glad to see so many of you this afternoon have come out to listen. I hope I can tell you something you haven't heard before, maybe. Pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí y estoy encantado de ver a tanta gente aquí reunida. Espero poder contaros algo que no hayáis oído nunca antes. Lawrence descubrió Dragones y Mazmorras en 1979 Dungeons and Dragons y tras in enviar una 1979, aventura a and la after recién sending nacida TSR, a una modular aventura adventure to TSR, que me vais a disculpar, pero he olvidado el título, lo tengo por aquí apuntado. Pero la montaña del penacho blanco. the White Plume Mountain. No solo fue publicada, sino que pasó a formar parte de la editorial It was como not just responsable de published, diseño y but, desarrollo, you started working at the publishing house as responsible for que es la development etapa de la que and hablaremos hoy. design, and that's what we will be talking about tonight. Luego pasó, como ya sabéis mucho, al Then, mundo del as you videojuego. know, Y si estáis interesados en Baldur's Gate, habrá una segunda charla a las 7 en la que se hablará Baldur's Gate, específicamente de there will ello. be a Pero second ahora vamos a panel centrarnos en tonight, with el him. juego de rol We más will be famoso able del to mundo. talk, to him about Baldur's Gate, but tonight we're going to be talking about Y the me most gustaría famous, retrotraerme a aquella época, role-playing porque han game pasado of the 50 world. años, And I'd y like ver to de take primera mano cómo us era back aquello. to that time. How was it? Lawrence, cuando Lawrence, descubriste when you discovered Dungeons and Dragons y Dungeons decidiste and Dragons, escribir esa primera aventura en enviar a and you TSR, wrote, la afición that seguro era first, muy module, distinta a I'm cómo sure era hoy. Se fans vivía de were forma muy very diferente. different ¿Cómo se to what vivía they en are aquella today. época y How qué was it? te llevó How did you live it at the a time? lanzarte a And enviar what esa made aventura you, a TSR? decide to write and send the adventure to TSR? So I actually started playing Dungeons and Dragons in 1974, just a few months after the original release of the first game, and played then for 4.5 years before I submitted White Plume Mountain to TSR. So I played in Ohio with my friend and co-DM Tom Moldvay, and we played with lots of people in the Cleveland and Akron area. And the thing about Dungeons and Dragons that immediately caught me up in it was that I had been a gamer since I was very young. My dad had always played games. We played early war games from Avalon Hill, and I had always been interested in storytelling and in fiction writing. And these two things combined perfectly in Dungeons and Dragons. It was a way to take stories and quantify them into systems that could enable you to play a story through an adventure with your friends, even if nobody in the group was a professional storyteller. So this was a brand new and revolutionary idea 50 years ago. So I just decided immediately to spend a whole lot of time on that instead of on my studies in college. We ran dungeons and campaign adventures for several years. And then in mid-1978, Gary Gygax advertised for a designer to help write Dungeons & Dragons content, stories, rules, and scenarios. And I decided I'm going to get that job. So I took, I basically just harvested from all my dungeons all the things that I thought were the cleverest and that showed the kinds of stuff that I could do. And I put them all together into White Plume Mountain.
which is the reason why it doesn't make any sense, because it's just a lot of stuff that's stuck together. But I sent that in essentially as my audition for the job, and Gary liked it. And he decided to offer me the job, and they decided that they were going to publish it without changing a word. I was like, really? I didn't write it to be published. It's a little strange. But they did. They published it, and it was quite popular at the time, because early in Dungeons and Dragons, the idea of a coherent an ongoing story, it gradually evolved, because originally D&D came out of war games. So individual sessions were about mastering challenges and defeating enemies and things like that. And only gradually did they become more and more about characters and people and stories and stuff. It's my daughter texting me. This was from stuff from the very first days of D&D. So it was a lot of puzzles and physical challenges and mind games. And later, we grasped onto the idea of actually putting people in these scenarios and making it be about them instead of just about solving puzzles. And that turned out to be far more interesting. Empecé a jugar a Dungeons en el 74, a los pocos meses de la publicación original del juego. Y 4 años y medio después, pues envié efectivamente lo que acabaría por convertirse en el módulo de la montaña del penacho blanco en TSR. Yo jugaba en Ohio con mi amigo Tom Moll y con otra gente, y llevábamos jugando a Dungeons, pues desde que había salido el juego, porque yo ya estaba enganchado a los juegos de mesa desde que era pequeño. A mi padre le encantaban los juegos de mesa, y solíamos echar bastantes partidas a Wargames de los de Avalon Hill. Y el caso es que, aparte de gustarme los wargames a los que jugaba con mi padre, también me había interesado mucho siempre la narrativa, la ficción. Y claro, qué mejor plataforma para combinar ambas que una partida de Dungeons. Jugué todo lo que pude. Además, me encanta, y nos encantaba a mí y a mis amigos, la idea de que podías ser un narrador aunque no fueras un narrador profesional, que la historia estaba cuantificada, que tenía una serie de elementos cuantificables que podías utilizar, que te permitían jugar y narrar la aventura y vivir la aventura con tus personajes, aunque no fueras un narrador profesional, como digo. Y la verdad es que aquello era absolutamente novedoso y revolucionario hace 50 años. Total, que desde que lo descubrí dedicaba más tiempo a echar partidas que a estudiar en la universidad. Y jugaba un montón de campañas de Dungeons. Y a mediados del 78, Gary Gygax publicó un anuncio diciendo que buscaba un diseñador que pudiera desarrollar contenido, aventuras y módulos para TSR. Y yo lo tuve clarísimo. Decidí que el puesto era mío, vamos, sin lugar a dudas. Total, que recopilé todas las pruebas, todo lo que había ido incluyendo en mis mazmorras, en mis dungeons, a lo largo de los años, y los puse juntos para demostrarles pues lo que eran las pruebas más inteligentes, los enigmas más difíciles que había planteado a mis jugadores, y me lo planteé como si fuera pues mi prueba, la solicitud del puesto. Se lo envié a Gary Gygax y le encantó, y tanto es así que me ofreció directamente un puesto de trabajo en la compañía. Y no solo me ofreció un puesto de trabajo, sino que me dijo, y además que sepas que lo vamos a publicar como un módulo. Yo le dije, ¿cómo? ¿En serio? Y él me dijo, sí, pero si yo esto no lo había concebido para que lo publicaran, pero el caso es que se publicó sin que tocaran ni una sola coma. Y creo que se convirtió en uno de los módulos más populares al principio de Dungeons & Dragons, porque a pesar de que era toda esa colección de pruebas y demás, también había una cierta coherencia dentro y había una continuidad. Y eso era algo de lo que adolecían muchos de los módulos de Dungeons en aquella época. Recordad que Dungeons surge a raíz
inspirado por los Wargames, donde la idea es echar partidas unitarias, autoconclusivas, donde lo que tienes que hacer es superar retos, enfrentarte a enemigos y demás. Y la idea era dar algo más, con mayor continuidad. Total, que en esos primeros tiempos Dungeons se centraba sobre todo en plantear enigmas a los jugadores, en plantear pruebas físicas, en plantear juegos mentales y fue con el paso del tiempo cuando nos dimos cuenta de que lo que había que hacer era no solo tratar de resolver esos enigmas y esas pruebas, sino poner a personas o a personajes, en este caso, a tratar de interpretarlos. Fue con el paso del tiempo cuando nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer era no solo tener esas pruebas y esos enigmas, sino tener personajes que pudieras ir desarrollando y con los que poder ir creando una historia, algo que no era evidente, ni mucho menos al principio. Bueno, para retrotraernos aún más a esa época, que muchos de nosotros es lejanísima, creo que Lawrence ha alcanzado el nivel suficiente para hacer uso de un deseo y solicitar un viaje en el tiempo a 1979 y para cumplir un tropo de los viajes en el tiempo preguntarle a su yo de aproximadamente 20 años para decirle, ¿qué le diría a esa persona que aún no sabe las cotas que va a alcanzar Dungeons and Dragons? Well, if I could go back and talk to my callow youth self, my very naive self at that age, I'm not sure I would even listen to this old geezer. But the old geezer would say, you know, what you've got here is an art form that enables people to connect and play a story together and actually be in an adventure instead of looking at an adventure or reading an adventure. And so think about the fact that you're inviting people to play in your world in a story that you are providing them the outlines of so that they can make their choices and their decisions and make it their story. And think about the fact that if you can involve them with characters who feel like real people, and if they can interact with each other like real people, that you will get powerful emotional results. That's what gives role-playing games their power, is that you get the same kind of nuanced and powerful emotional events occurring in a story, but they're happening to you instead of to a protagonist that another writer created. You know, and I have to tell this to young designers even today, because the tendency for writers, for storytellers, is to want to tell their story. And from the standpoint of this old geezer, this old game designer, that's not what role-playing games are for. Role-playing games are for your stories. And that is a thing that really no other art form can provide. You know, there's other things that you can get involved. You can dance with people, right? You can play jazz. You can riff off each other's music. But if you're going to tell a story, you need the structure of a role-playing game to provide the consensus on how you resolve things. And that's the tool that a role-playing game gives you, a set of tools, so that you can make a story happen and feel powerful, even if you're not anything close to a professional storyteller, because all the bits and pieces are there. That's what role-playing games are good for. And I want to apologize in advance because I'm starting to lose my voice already. But it's going to crack, okay? So it's just going to creak and crack. It's okay. Pues si me encontrara con el joven churrillo y arrogante que fui,
no sé ni si me escucharía a mí mismo. Probablemente mi yo joven me mirara y me dijera, ¿por qué quiere el vejestorio este? El caso es que si pudiera lograr que ese joven me escuchara, le diría que sea consciente de que tiene entre manos una forma de expresión artística que sirve para que la gente conecte, que sirve para que la gente juegue con otras personas, que sirve para que quienes juegan una partida estén dentro de la aventura, en la aventura, no están leyéndola ni viéndola desde fuera, y que lo que está haciendo es invitar a alguien a jugar en su mundo, darle una estructura, un armazón, para que luego las decisiones que tomen los jugadores sean las que construyan la historia, que la historia es de los jugadores, que si se da cuenta, en realidad lo que hace un juego de rol es que quienes participan en él interpreten personajes y que sientan como reales lo que les está ocurriendo a sus personajes, que sientan emociones realmente muy potentes, y que se trata de ser consciente de que ese es el poder realmente del juego de rol, que te permite ser tú el protagonista y tomar las decisiones en la historia. El problema muchas veces para un escritor es que quiere contar su historia con sus protagonistas, y en un juego de rol lo que haces es dar la estructura para que la historia la cuenten quienes la están jugando, y eso es algo que le recuerdo aún hoy en día a los diseñadores jóvenes, que este tipo de narrativa tiene la peculiaridad de que debe dar el poder a quien la está jugando, que este Viejales pues no pretende con sus módulos o con los juegos de rol que crea contar su historia, sino contar vuestras historias, daros la herramienta para que contéis vuestras historias. Es la única forma de expresión artística que te permite eso, que seas capaz de contar tu propia historia. Hay otras formas de expresión artística que son muy interactivas. Puedes bailar con alguien, por ejemplo, o cuando tocas jazz, pues normalmente los músicos de jazz aprovechan cada uno las composiciones del otro. Pero en el caso de los juegos de rol, la historia se crea mediante una estructura común y luego por consenso. Son los jugadores los que deciden cómo resolver o no la historia con las herramientas que les das con las reglas del juego de rol. Eso es algo que no existe en ninguna otra parte. Es un tipo de narrativa en el que la narración la crean los jugadores simplemente con las herramientas que el juego de rol pone a su disposición. Y perdonadme, dice Lorenz, pero se me está empezando a quebrar la voz, estoy empezando a perderla, sé que igual flojea, pero vamos, que seguiré hablando. Bueno, gracias a la potencia de este conjuro lanzado, ahora todos nos estamos paseando en el momento de la génesis de nuestra afición, pero es un mundo muy diferente al que conocemos ahora. Hoy en día nos es fácil conectar entre nosotros gracias al mundo online, y nos es fácil acceder al material, tenga mayor o menor precio, pero en aquella época todo era muy diferente. ¿Cómo conseguías reunir un grupo de jugadores? ¿Cómo conseguías el material? ¿Cómo se intercambiaban las experiencias entre diferentes grupos? ¿Cómo se vivía físicamente la afición en aquel momento? So how did we start getting people together, which even today is difficult, even with online access and such like? One of the things that we did, myself and my friend Tom Moldve, who we got into this originally together, and then both eventually became D&D designers at TSR. We decided that we wanted to cast the net as broadly as possible, because it was hard to get people together on any kind of regular basis. And so we decided that we would run an ongoing campaign in the same fantasy world, and we would take turns being Dungeon Master. And we would be able to invite people in, and then it didn't have to be the same 4, 6, or 7 people every week, because we would have an expanded group that we could draw upon, and anybody who could play, on Friday night could come and play. And we would just keep track of all of these different characters and pass their stories back and forth. This was ridiculous. Somehow it worked anyway.
But that's how we approached the idea, the problem, the challenge of getting all, groups of people physically together to play the game, because you couldn't play it remotely in any sense. You had to be right there at the table with the dice. We tried to make a fantasy world that would appeal to almost any kind of player, because we knew we were having players coming from Akron and Kent State University, where we were studying, and from Cleveland, and so we wanted to adapt the stories to people's interests. So we came up with a very generic fantasy world, and that's what a lot of the early D&D worlds were. They were very generic, and exactly for that reason, so that you could hand the world off to dungeon masters and say, okay, here's stuff that you need, fill in your own stuff, as you want in between, give it your own spin. Later, people started looking for more specific worlds with their own theme and tone, and would play in a different D&D had 6 fantasy worlds for a while simultaneously. Plus there were other games you could play on, plenty of other games besides D&D, and most of them had their own dedicated campaign worlds. So things became very specialized after a while, and that had both advantages and disadvantages. The advantage was that by specialization you could come up with something that had a lot more coherent depth to it, and would be created with lots more lore and background that dungeon masters could convey to their players. The downside was that then you were playing in the designer's world rather than yours to a large extent. No matter how much you were encouraged to adapt it to yourself. And eventually things sort of ended up at a compromise, so that you had things like Forgotten Realms, which became the leading world for a long time, because it was sort of a combination of having Ed Greenwood's lore behind it, plus it was really pretty generic fantasy. You could still do anything you wanted in it. The pendulum went back and forth over time, until eventually we got to a place where there were many, many different options, and you could choose what was best for your group. Pues la verdad es que efectivamente la afición era muy distinta en aquella época a como es hoy. Yo jugaba con Tom Holte, como os decía antes, y los dos acabamos siendo diseñadores de dungeons para TSR. El caso es que para jugar lo que hacíamos era pues, lanzar las redes a ver lo que pescábamos lo más lejos posible. Básicamente teníamos una campaña en marcha, una campaña en un mundo de fantasía bastante genérico, y nos turnábamos los dos para ser el máster de la campaña. Y lo que hacíamos era invitar a distintas personas hasta reunir a un grupo de 6-7 jugadores. Les decíamos, oye, quien esté libre el viernes por la noche y le apetezca, que se venga a echar una partida. Era un grupo muy amplio, y lo que hacíamos era pues darles los personajes. Llevábamos un registro de los personajes para ver las situaciones en las que estaban, y luego pues lo iban interpretando los distintos jugadores. La verdad es que era una solución un tanto ridícula, pero era la única que podíamos encontrar en ese momento, porque era un verdadero reto en ocasiones juntar a un grupo de jugadores. No es como ahora, que lo puedes hacer a distancia. Ahí había que estar presente y tirar los dados sobre la mesa. Encima eran mundos de fantasía pues bastante genéricos, y nosotros intentábamos que la campaña que estábamos llevando en marcha fuera una campaña que se pudiera adaptar al estilo de los distintos jugadores, porque teníamos jugadores de muy diferentes procedencias, desde estudiantes de la Universidad de Kent hasta gente que venía de Cleveland, y teníamos que ir adaptando un poco el tono de la historia al perfil y a la forma de jugar. Eran mundos de fantasía, como digo, bastante genéricos, que es lo mismo que ocurría, por otra parte, en la mayoría de los mundos de Dungeons en aquella época. Básicamente, en Dungeons lo que se hacía era decirle al máster, toma, este es el mundo, es un mundo de fantasía bastante genérico, rellénalo como quieras, dale tu propio toque.
Con el paso del tiempo se empezó a pedir que hubiera mundos distintos, temáticas diferentes y tonos también diferenciados. Hubo un momento en el que había 6 mundos oficiales en paralelo en Dungeons y allí se ambientaban la mayoría de las campañas. Aparte de eso había otros muchos juegos de rol, aparte de Dungeons ya en aquella época, y eso hacía que fuera un tanto especial la situación según iba evolucionando. Y todo esto tenía sus ventajas y sus desventajas. La ventaja era que podías dar una profundidad específica a la campaña y a la historia que estabas contando, que podías hacer que fuera coherente, que hubiera un lore, que hubiera un contexto, una información que permitía que el máster pudiera transmitir todos esos detalles con mayor facilidad a los jugadores. El problema, la desventaja, era que muchas veces esos mundos estaban diseñados de tal forma que tenías que adaptar tu estilo al del mundo y a veces no era fácil. Por eso creo que la combinación perfecta y por eso el mundo más popular durante muchísimo tiempo en Dungeons fue el de Reinos Olvidados, porque en Reinos podías realmente combinar el lore que tenía, que era bastante denso y bastante chulo del mundo, con un mundo de fantasía que tenía una serie de zonas que todavía eran de fantasía bastante genérica y que te permitían hacer lo que quisieras. Básicamente el péndulo ha ido oscilando con el paso del tiempo y al final lo que se trata es de decidir cuáles son las opciones que mejor se adaptan a vuestro grupo. Vamos a avanzar rápidamente un poco en el tiempo y vamos a dar el salto a ese momento en el que Laurens ya está trabajando en TSR y junto con él más gente surgida de la propia afición. Hoy tenemos la idea de Wizards of the Coast, la actual licencia legendaria, como una empresa gigantesca, pero quiero aventurar que TSR en aquella época era muy diferente a lo que es una editorial hoy en día y que trabajar en TSR sería muy especial y seguramente raro. Desde nuestro punto de vista del presente de hoy. ¿Cómo era trabajar en TSR en sus inicios? ¿Y cuánto bebió el desarrollo de Dungeons & Dragons de la experiencia en las mesas de la gente que se incorporó desde la afición? Dungeons take from the experience playing at the table of the people who joined the company? So yes, it was the early days of working in Dungeons & Dragons publishing at TSR. Were very interesting and exciting and sometimes distressing as things change rapidly. And I quickly went from designer and editor. I edited the first Dungeon Master's Guide, wrote parts of it that Gary didn't feel like writing. And then I became sort of the head of the whole design studio. And so then we're hiring people. And at that time, there was no such thing really as a professional game designer. Now, of course, there are thousands of them around the world. At that time, there were 6. Finding people who we could bring in to become professional Dungeons & Dragons designers and story creators, scenario creators, was a real hit or miss experience because nobody had the background really. Neither had I when I first went in. I had no. It was my first professional job, not counting bookstore work and things like that. But I knew what I thought it should be, and the thing that was really exciting about it was that we knew that we were making up new things that had never been made before. We were creating an entertainment form that was entirely new. One of the great things about that is when you're doing that, nobody can tell you you're wrong. You're doing stuff for the first time. If it turns out to be wrong, you just shove it under the carpet and keep moving fast and come up with something else. Things were moving fast. The business, it was turning into a business very quickly. When I got there, it was really still just sort of a group of hobbyists who were publishing their stuff. So we had to turn it suddenly
into a publishing business, because suddenly we were selling things in the thousands, and then in the 10,000s, and then in the hundreds of thousands. And so we had to make these professional quality rules books and scenario books from the ground zero, from not knowing anything. So that was it was stressful, but exciting to bring people in and give them a whole lot of responsibility for building that sort of business on the basis of no experience. Once it turned out that this was not just a hobby that everybody loved and was coming from their creative inspiration, but that there was a whole lot of money involved, then things got different. Then considerations other than whether something was good had to do with what got published and what didn't. And that started to cause divisions between the creative end and the publishing end, and things became contentious. This is what always happens in a new business like that. And I went from early paper publishing of role-playing games into early video games. It was the same thing. It started out with passionate people who were making their own games, and then rapidly turned into a business of monumental money considerations, and so things changed rapidly. There was booms, there were busts, and it has continued on that way until today. But the reason I'm still doing it 45 years later as a professional, 50 years later as a player, still working in role-playing games, that is. I'm not still writing tabletop games, though I keep in touch with it very closely. I have a lot of friends who do that exclusively. But the reason I'm still working in role-playing games is because we're still making it up. We're still breaking new ground. And every year we do things in collective group storytelling that haven't been done before. And that's still really exciting. I went through the various business arcs, got involved with the money decisions and things, and I always kept coming back to the creative end of things, which is why I have still, I started out as a writer of role-playing game scenarios, and I'm still doing that today, albeit in a very different technical situation. But that's why it's still exciting. We're still bringing that group storytelling to audiences that have just grown larger and larger and larger. And that's true, of course, of video games, but also of tabletop gaming. And there are still new things being invented in tabletop gaming every year. And if you're regular players, as I'm sure most of you are, you know how much fun that is. The thing about a tabletop game, as opposed to a video game, is that in a tabletop game, all of the rules are transparent, they're exposed, they're right there in front of you, because you have to be able to use them and manipulate them, and so they have to work for you, the player. In a video game, they're behind the curtain, and they're handling things that you can't see happening. So it's still really exciting to play tabletop games because you are still handling all that stuff yourself and making those decisions on your own. So they're different experiences, but tabletop gaming is still a great place to be. Pues la verdad es que en los primeros días trabajando
Dungeons and Dragons para TSR, la situación era de un estrés constante porque todo cambiaba sin parar. Yo pasé de ser editor y corrector en el primer manual del máster a ser jefe de diseño el Dungeon Master Guide, a ser jefe de diseño de la empresa. Y en aquel momento no había diseñadores profesionales de juegos. Hoy en día los hay por miles, pero en aquel entonces diseñadores profesionales serían pues igual media docena en todo el mundo, y tenías que buscar a gente que pudiera ser capaz de desarrollar los juegos, que pudiera ser capaz de continuar desarrollando Dungeons, y básicamente lo hacías con una búsqueda de prueba y error. Así es como me reclutaron a mí. Ese fue mi primer trabajo profesional. Yo no tenía ninguna formación seria al respecto. Había trabajado, sí, como dependiente de una tienda, pero no tenía ni idea de lo de desarrollar un juego, y eso es lo que hacía que fuera tan emocionante, porque estaba haciendo cosas que no se habían hecho nunca antes. Tenía un formato nuevo entre manos y nadie te podía decir lo que estaba bien o lo que estaba mal, porque nadie lo había hecho hasta entonces. Entonces te podías equivocar sin ningún problema. Ibas intentando, hacías prueba y error, y si algo no funcionaba, pues nada, lo barrías debajo de la alfombra y otra cosa mariposa. La industria se movía muy rápido, tenías que estar constantemente tratando de ver qué es lo que podía ser la siguiente evolución o el siguiente paso que tenías que dar. Estábamos convirtiéndonos de ser un grupo de aficionados a pasar a ser una editorial seria y respetable. Pasamos de vender unas decenas de ejemplares de nuestros juegos a vender miles de ejemplares, a vender decenas de miles de ejemplares, a vender centenares de miles de ejemplares. Y estábamos desarrollando las reglas de ese fenómeno que iba creciendo pues prácticamente desde cero. Era muy emocionante, pero al mismo tiempo también era muy estresante, porque tenías una responsabilidad enorme, estabas totalmente metido en el negocio y no tenías ninguna experiencia al respecto, y con el paso del tiempo se fue convirtiendo lo que una vez había sido un hobby, en el que lo que te importaba era crear esas normas y seguir buscando fuentes de inspiración, se transformó en una empresa que generaba muchísimo dinero, y ahí empezaron a surgir problemas, y ahí empezaron a cambiar las cosas, porque claro, ya había que decidir qué es lo que se publicaba y qué es lo que no se publicaba. Ya no valía lo de simplemente ir probando a ver qué salía bien, y eso además generaba fricción y diferencias, una división entre el equipo creativo y el equipo que se encargaba de la publicación de los juegos. Eso pasa siempre en todos los negocios. Eso yo lo he vivido en los inicios del mundo de los juegos de rol y también en los inicios de la industria del videojuego. Cuando pasa de ser una afición a convertirse en algo que genera una cantidad enorme de dinero, ya te preocupa mucho más que el juego tenga éxito y que no sea un fracaso, y eso sigue pasando hoy en día. Pero hay un motivo por el que sigo diseñando y desarrollando juegos. Llevo 50 años como jugador de juegos y 45 años como profesional, y sigo dedicándome a esto, sobre todo a los juegos a la escritura de guiones de juegos de rol, no tanto a los juegos de mesa, sino por ordenador, porque bueno, creo que podemos seguir innovando y buscando territorio nuevo. Sigo intentando crear una narración en grupo. Me parece que es emocionante, que todavía hay cosas nuevas que hacer en este ámbito, y que lo que hemos hecho en el pasado es muy distinto a lo que estamos viviendo en el futuro. Básicamente, escribir un juego de rol y escribir un videojuego son muy semejantes, con la salvedad de una serie de cuestiones técnicas. A mí me emociona tener la oportunidad de crear una narración de grupo, el poder llegar a un público lo más amplio posible. Y si sois jugadores habituales, y me da la sensación de que la mayoría de los aquí presentes lo sois, veréis que cada año sale algo nuevo, que cada año se trata de innovar de alguna manera a la hora de crear estas narraciones. Hay una diferencia enorme, clara, aparte de la cuestión técnica, entre los juegos de mesa y los videojuegos, y es que en el juego de mesa, en el juego de rol en mesa,
Las normas están claras, tienes tu manual y ahí está todo descrito y sabes lo que hay. Y tienes todas las normas a tu disposición, están ahí para servir al jugador y para que las manipules. En los videojuegos lo que ocurre es que muchas de esas reglas están entre bambalinas, están ocultas detrás del telón y no tienes la capacidad de influir sobre ellas. Hay un montón de cosas que no ves pero que marcan tu experiencia como jugador. En cambio, jugando en mesa, tú tomas las decisiones y tú marcas la forma de contar la historia, de vivir la experiencia. Por eso me siguen pareciendo absolutamente geniales los juegos de tablero o las partidas sobre mesa. El tiempo pasa inexorablemente y tenemos que hacer un fast forward muy rápido, casi hasta la época actual. Dos preguntas de respuesta muy breves, pero para dejaros paso luego a vuestras rondas de preguntas. Pero llegamos a 2023 y colabora en una pequeña edición de una guía de consejos para directores de juego que se llama Kobold Guide to Dungeons, en la que colabora con otras voces de su época, pero también con voces más recientes de gente que está involucrada en la premiada aventura de Viajes a través de la Ciudad Radiante, o Dominique Delay, que colabora también en algo tan diferente a Dungeons & Dragons como 30 espadachinas sáficas. ¿Realmente es tan diferente los puntos de vista de la gente que lleva mucho tiempo en el sector comparado con los nuevos? ¿O todos convergimos al final en un pensamiento común? So, short answer. Yes, short answer, because I don't want to steal your questions. Yeah, so I may be the last original D&D designer who's still active. So, you know, I work now with, I mean, everybody is younger than me, right? And they're all very passionate RPG fans and designers and developers, and they have really strong ideas about what works and what doesn't, and so it's actually very stimulating, you know, to be told what an old fart I am and how I don't know what I'm talking about by these folks who are a third of my age, and you know, they're not wrong. They are doing a great job. It's exciting to work beside them. But you know, what I have to offer is a long perspective of what works and what doesn't. So that helps to short circuit sometimes things that have been tried before and weren't such good ideas. Maybe we shouldn't do that. So that's part of my role, gadfly. Questions? Probablemente sea uno de los últimos diseñadores originales de Dungeons & Dragons que todavía siguen en activo, y todo el mundo, por tanto, es más joven que yo. Y todos estos jovenzuelos pues son fans acérrimos de los juegos de rol y son diseñadores con convicciones muy fuertes, que tienen muy claro lo que funciona y lo que no, y a los que no les duelen prendas en decirle al vejestorio este que se quita en medio que no tiene ni idea, aunque sean gente que tiene un tercio de mi edad, pero muchas veces tienen razón en lo que dicen, porque realmente hacen muy buen trabajo y es emocionante trabajar con ellos. Yo creo que lo que puedo aportar a esos grupos es una perspectiva a largo plazo sobre lo que funciona y lo que no funciona, sobre todo, porque a veces soy capaz de lograr que aborten iniciativas que les parecen súper novedosas, pero que yo ya sé que se han probado en el pasado y que igual no van a funcionar tan bien como ellos creen. Lo que no es de tiempo... Lo que nos dé tiempo de preguntas, cuanto más breves y concisos es la pregunta, más preguntas se podrán hacer. Así que es vuestro turno de iniciativa. 7 minutes for questions. Rápidamente. Alza la voz. To what extent do you think the advent of BGTs like Roll20 has impacted the experience of players worldwide? ¿Hasta qué punto crees que la llegada de programas y sistemas, plataformas como Roll20 ha cambiado la experiencia de los jugadores en el mundo? Those things are great. They really expand the possibilities of the play space. They provide many more options. And they are options. You don't have to use them. You can pick and choose which things you like about them, which things you reject the things you don't like.
Yes, they're great. They add to the whole panoply, the whole menu of ways you can go about getting together with people and playing, and stimulating the story, stimulating the thought processes and the ideas and the excitement of playing with your friends. Bueno, amplían las posibilidades, desde luego, todo este tipo de plataformas para juego online. Te ofrecen opciones para poder customizarlas y decidir lo que quieres mantener y lo que no quieres mantener de lo que ofrecen. Yo creo que añaden una panoplia de posibilidades a la forma en que te puedes quedar con tus amigos para echar la partida, y creo que ayudan para que puedas reunirte y jugar y así estimular la historia. ¿Una más? Allá al fondo. Sí. So I will touch on this. I'm sorry, repeat the question. Básicamente, ¿cuál es la última vez que encontró algo que le pareció novedoso? So I will touch on this very briefly because we're going to talk about CRPGs in the Baldur's Gate 3 talk. But the things that we're breaking new ground on in video games is primarily finding ways to emulate the experience in a tabletop game. In a tabletop game, because you're all there by consensus, if somebody says, let's do this, and everybody else says, yeah, that will work, it will work. So that's really hard to duplicate in a video game. So our goal, advancing the limits of CRPGs, is to look at every situation and say, what would the players want to do here? What could they possibly want to do here, no matter how crazy it is? And then instead of saying, no, geez, that's nuts, we can't do that. Instead, look at it and say, how could we do that? How could we give them a way to make that work? And the more that you can make that work through interlocking systems, the more possibilities you can spread out through the narrative space. The new things, the new boundaries that we're pushing are integration of the narrative with the underlying gameplay systems so that they support each other and can expand all of the possible things that you can do, so that you can go into the game and say, I'd really like to do this, but they won't let me do that, and then you can do it. Una precisión, algo novedoso en CRPGs, o sea, en juegos de rol por ordenador. Y responde Lorenz que, lo que intentamos en el videojuego ahora es emular la experiencia de la partida en mesa. Básicamente, cuando echas una partida en mesa, lo que estás haciendo es tomar decisiones por consenso. Si alguien en el grupo dice, ¿y si hacemos esto? Y todo el resto del grupo dice, vale, de acuerdo, pues eso normalmente sale adelante. Eso es muy difícil de hacer en un juego de rol por ordenador o online, y ese es el objetivo. Básicamente, plantearte y si en esta situación se les ocurre esta locura a los jugadores, si se te ocurre eso, en lugar de decir eso no lo podemos incluir, tienes que pensar ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos lograr que esta locura que se les puede ocurrir al jugador funcione? Y a eso, si consigues darle forma y si logras que funcione, lo logras mediante una serie de sistemas entrelazados que luego ofrecen nuevas posibilidades para el espacio narrativo. Básicamente lo que estamos intentando es ampliar los límites para integrar la narrativa y la narración en el sistema del gameplay, en el sistema de juego mismo. Lograr que la narrativa esté imbricada en el gameplay para así ampliar las posibilidades de lo que puedes hacer y con ello las posibilidades de contar la historia. One more. Muy rápida. La última y muy rápida y breve. If you had to choose a game
to play, which one would you choose? Which system would you choose today to play a game? Just the one. Okay, so now the true answer, if you're working on game design and you're working on really complex things, is your favorite game is always the game you're making right now, because it had better be your favorite game, because there's so much work and there's so much stuff to figure out. But we're talking about tabletop games here, I'm currently just I'm in touch with it, and I play them, but I haven't designed any for quite a while. But I've got some friends who are working on a tabletop system, and it's really good. But I can't tell you about it because it hasn't been announced yet. But you know, if you just stay tuned, and you'll see within a year, I think, something that will be surprising. Pues la verdad es que yo ya no me encargo del diseño de juegos. Si eres diseñador de juegos, más te vale pensar que el mejor sistema para echar una partida es el que estás diseñando ahora mismo, porque si no, en fin, estás perdido. Y el caso es que, aunque, como digo, llevo tiempo sin estar en el diseño de mesa, sí tengo muchos amigos en el negocio que se dedican a ello, y me han dejado algunos probar un sistema con el que llevo un tiempo jugando y que me parece absolutamente maravilloso. Por desgracia, no os puedo desvelar cuál es, porque todavía no lo han lanzado y no es algo que hayan publicado. Lo único que os puedo decir es que estéis atentos y atentas, porque en un añito más o menos habrá novedades. Puede que odiéis Dungeons and Dragons, puede que sea vuestro juego favorito, pero si podemos disfrutar de la afición como la disfrutamos hoy en día y lo que le queda por llegar, es gracias a personas como Lawrence. Así que ese aplauso se llama The lights are up. Everybody get up.